Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Aumento peligroso del salario mínimo. A menos de un mes de que inicien las discusiones formales sobre el nuevo salario mínimo, la propuesta del gobierno de elevar esa remuneración en cerca del 26% generó alertas entre empresarios y analistas. En segundos hablaremos con Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo. Fuego amigo entre la DIAN y Reficar. La entidad encargada de recaudar los impuestos tiene un proceso de cobro contra la refinería de Cartagena por una deuda de más de 1 billón de pesos. Hay amenaza de un eventual embargo de cuentas y una controversia nacional. En segundos escucharemos las opiniones de diferentes expertos. Anuncian demoras aéreas en Estados Unidos. A partir de hoy habrá retrasos en los principales aeropuertos de ese país. Ya se redujo en 10% la actividad de 40 terminales aéreas por falta de controladores aéreos debido a la parálisis del gobierno. Nueva York, Atlanta, Los Ángeles y Chicago están entre los más afectados. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del salario mínimo, que por esta época empieza a cobrar protagonismo ante el reajuste que se discutirá para el año 2026. Una propuesta del gobierno desató toda una polémica. Doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Hola Henry, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias otra vez por estar con ustedes. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Muchas gracias, doctor Mejía. Bueno, la primera pregunta, ¿qué tan relevante es el tema del salario mínimo, digamos, para en general el desarrollo de la economía, de las empresas y de todo lo que esto implica en nuestro país? Sí, Henry, pues mire, el salario mínimo es muy importante y tiene varios elementos que hay que tener en cuenta en el contexto de las negociaciones justamente de su aumento para el próximo año. El primero es que el salario mínimo, al ser el piso del ingreso para los ocupados que están en empleos formales, pues naturalmente implica que cuando hay inflación, es decir, aumentos en el costo de vida, es importante reconocer esa pérdida del poder de compra a través de aumentos del salario mínimo. Ese ha sido, digamos, una especie de piso de la negociación, producto de algunas sentencias de la Corte Constitucional, y eso se parte otra vez de lo que se discutirá en las próximas semanas. Pero por otro lado, también no hay que olvidar el otro componente, y es que el salario mínimo, al final de cuentas, es el costo del empleo formal, para la gran mayoría, especialmente microempresas y empresas pequeñas del país. Entonces hay que tener un balance adecuado en el contexto de tratar de recuperarle a los trabajadores formales ese poder de compra que pierden cuando hay inflación, como este año que cerrará alrededor del 5%, por un lado, y por otro lado, evitar aumentos desbordados del costo del empleo formal, porque esto se traduce naturalmente en incentivos para el empleo informal o también en presiones al alza en la inflación. Pues frente a esa inflación que se calcula, como usted menciona, que se va a terminar este año en un 5%, alrededor de eso, pues empiezan a surgir unas propuestas y la más llamativa, doctor, es la del mismo gobierno. Mire usted, hoy día el salario mínimo está en 1.423.500 pesos. La propuesta que lanzó por estos días el ministro Armando Benedetti, a nombre del gobierno de alguna manera, es elevar ese salario mínimo hasta 1.800.000 pesos. Eso daría nada menos que un reajuste cercano al 26%. ¿A usted cómo le parece una propuesta de esta naturaleza? Henry, mire, yo tengo otra lectura frente a lo que habló el ministro Benedetti. Déjeme le explico por qué creo que hay que hacer las cuentas distinto. Yo lo que entiendo e interpreto, y esto es solamente pues una suposición porque no conozco explícitamente dónde serán los cálculos, es que ese cálculo que hace el ministro Benedetti de un aumento del salario mínimo para dejarlo en 1.800.000 pesos incluye el subsidio de transporte. ¿Y por qué creo que es así, Henry? Porque este año, en el 2025, el subsidio de transporte es de 200.000 pesos mensuales. Si usted le suma al salario mínimo 1.423.500 pesos, el de este año, 200.000 pesos, quedaríamos con un salario mínimo, incluyendo subsidio de transporte, de 1.623.500 pesos. Si usted compara ese 1.800.000 contra 1.623.500, estamos hablando de un aumento del 11%, que es el que ha dicho, digamos, el gobierno, incluso el propio presidente hace algunas semanas habló de un aumento entre el 11 y el 12%. Entonces yo creo que
Aquí le faltó obviamente precisión al ministro Benedetti, que pues, no conoce muy a fondo las cifras económicas y eso generó algo, creo yo, de pánico justificado. Creo yo, mi lectura es que realmente ese es el salario al que le va a apuntar el gobierno, incluyendo el subsidio de transporte. Pero, de todas formas, si bien no es del 26% el aumento, un aumento del 11% es bastante grande, porque recordemos, la inflación este año va a cerrar ligeramente por encima del 5%. Luego estamos hablando de un aumento que más que duplica la inflación esperada para este 2025. Claro, normalmente, y eso, digamos, tiene asidero legal, en las discusiones del salario mínimo se deben tomar en cuenta algunos parámetros y sobre esos parámetros el incremento por lo general es, digamos, o debe ser bastante cercano a la inflación. 11%, entonces está todavía muy lejos, muy por encima de lo que sería un incremento razonable basado en esos parámetros. Sí, totalmente, porque otra vez, mire, hay dos elementos claves para la definición del salario mínimo. El primero, la inflación, que otra vez va a estar alrededor del 5%, probablemente 5,1% es la expectativa que se tiene hoy en día para la inflación al cierre del año, por un lado. Y por otro lado, el otro elemento clave es cuánto crece la productividad laboral, que es cómo están los trabajadores aportando el crecimiento del valor agregado, de la producción de bienes y servicios. El DANE anunciará esa cifra en las próximas semanas, pero es una cifra que muy seguramente no superará el 1,5-2%. O sea que estamos hablando eventualmente, técnicamente, de un salario mínimo que debería subir alrededor del 6 o 7%. Entonces, un aumento del 11% genera alguna preocupación. Primero, frente a los impactos que podría generar en términos de la demanda de empleo informal. Es decir, hay incentivos para contratar a las personas informalmente cuando los costos del empleo formal suben mucho. Eso algo ya se está viendo este año. Recordemos que si bien las cifras de empleo han sido muy buenas, más de la mitad del empleo nuevo generado es empleo cuenta propia, que usualmente es empleo informal, por un lado. Y por otro lado, cuando se aumenta mucho el costo del trabajador formal, pensemos en un sector como el comercio, un microestablecimiento comercial. Los márgenes del sector comercial son alrededor del 2 o el 3%. Si el costo del empleo le sube el 11%, a ese microempresario no le queda otra alternativa sino trasladarle ese aumento del costo al consumidor final. ¿Cómo lo hace? Subiendo sus precios. Entonces, no es solamente los problemas que esto puede generar desde el punto de vista de otra vez incentivar la generación de empleo informal, sino especialmente los efectos en la inflación. Eso ya lo estamos viendo, Henry, también, aprovecho para decirlo, este año llevamos ya 4 meses consecutivos de estancamiento en la reducción de la inflación, muy seguramente en parte por esos costos relacionados con el aumento del salario mínimo. Claro, el argumento, por ejemplo, de las centrales obreras normalmente cuando se presenta una propuesta de un incremento, digamos, relativamente alto del salario mínimo es que cuando se le da más dinero, más capacidad de compra a los trabajadores, pues eso dinamiza la economía. Pero entonces esa es una mirada, digamos, un poco que mira una sola cara de la moneda, no mira el resto, digamos, de efectos que tiene en la economía. Claro, y especialmente porque importa mucho de qué sector estamos hablando. En sectores en donde no hay una alta demanda de mano de obra y que son más intensivos en capital, caso del sector minero energético, petróleo, carbón, generación de energía, caso del sector financiero, usualmente este tipo de aumentos seguramente se pueden absorber porque los márgenes de rentabilidad son más altos y el costo laboral no es una proporción grande de los costos de operación. Pero ese no es el caso de sectores como, ya lo mencioné, el sector del comercio, el más importante desde el punto de vista de generación de empleo en nuestro país, el sector de la industria, en donde también hay un gran componente de mano de obra, el sector de actividades artísticas y entretenimiento. Entonces, esa teoría, de nuevo, tiene algo de sentido en sectores en donde la cantidad de trabajadores frente a los costos operacionales es relativamente pequeña, pero en sectores en donde realmente lo que importa es el costo laboral, que por ejemplo el caso otra vez que di al principio es el sector por excelencia, el sector comercio, pues naturalmente lo que va a generar es simplemente que ese empleador micro o mediano tenga que o subir el precio de su bien o servicio, y si no lo puede hacer porque la competencia no se lo permite, pues lo único que va a tener que hacer es reducir la demanda de empleo formal. Desde mediados de este año, el sector empresarial ha tenido digamos, unos mayores costos laborales por efectos de la reforma laboral que aprobó el Congreso de la República. Eso eventualmente va a ser más difícil que el sector gremial, el sector empresarial este año en las discusiones de salario mínimo respalden de alguna manera o acepten fácilmente un incremento muy por encima de la inflación.
Indudablemente, Henry, ese es un punto muy importante el que usted toca, porque a esta discusión de cuánto aumenta el salario mínimo hay que sumarle los efectos de las medidas de la reforma laboral. Recordemos que la reforma laboral que presentó el gobierno y que aprobó el Congreso de la República va a subir los costos de la remuneración, por ejemplo, de dominicales y festivos, va a reducir paulatinamente la jornada laboral, que va a llegar a su mínimo en 2 años. Y todo eso al final de cuentas pues implica un aumento en el costo. Entonces los empleadores, los empresarios van a llegar a la mesa diciendo, ojo porque ya el próximo año vamos a tener varios impactos de la reforma laboral. Si a usted eso le suma un aumento del 11% del salario mínimo, pues naturalmente las consecuencias podrían ser algo difíciles, ratifico, para los sectores en donde el costo de la mano de obra es más importante, caso la agricultura, el comercio y la industria, entre otros. Y eso también creo que vale la pena mencionarlo y seguramente va a ser parte de las discusiones en esta mesa de concertación laboral. Hay un tema, doctor, que no se puede, digamos, evitar tener en cuenta en esta discusión y es que estamos en un momento preelectoral, el próximo año habrá elecciones, el gobierno buscará de alguna manera, digamos, otro periodo más para el progresismo y eso seguramente se va a ver reflejado, creería usted, en la mesa de discusiones, el gobierno presionando para hacer un buen incremento y eventualmente dicen algunos especialistas también que esto tendría incluso efectos contrarios en el propio gobierno, porque también paga salarios, es un gran empleador, pero también, por ejemplo, en Colpensiones, que a pesar de todas las dificultades que enfrenta, tendría que elevar en una buena proporción las pensiones de la mayoría de gente que son justamente de un salario mínimo. Sí, esto es un punto también clave, Henry, porque como usted lo menciona, no es solamente beneficios desde el punto de vista electoral para el gobierno, sino también algunos costos fiscales que seguramente el ministro de Hacienda, Germán Ávila, le contará al señor presidente de la República, al ministro de Trabajo, a la directora de Planación Nacional, que estarán también en esa mesa de concertación. Y también, como usted lo menciona, hay un ciclo electoral y esto no es nuevo. Realmente, incluso recordemos, hace 4 años también hubo un aumento bastante grande del salario mínimo por parte del gobierno saliente, justamente porque era un año preelectoral. Y aquí, por supuesto, el llamado entonces es a ese sentido de la responsabilidad en el contexto de lo que han sido unas buenas cifras del mercado laboral, pero ratifico con esa nota al pie de página en donde la mayoría del empleo es cuenta propia, es empleo informal. Entonces, cuando usted continúa haciendo lo mismo, aumentando mucho el costo del empleo formal, la respuesta de los microestablecimientos, no estamos hablando de los grandes empresarios, que seguramente la mayoría pueden pagar aumentos del salario mínimo de esa magnitud, es pensar en los microestablecimientos comerciales, de industriales y demás de servicios, que representan además cerca del 85% del empleo en Colombia, que seguramente tendrán muchas dificultades para absorber no solamente el costo del aumento del salario mínimo, si es muy grande, sino también, como lo mencionábamos, los impactos negativos en el contexto de aumentar los costos de la reforma laboral. Pues muy bien, doctor Mejía, muy completo su análisis porque tiene en cuenta todos los aspectos, todos los efectos que podría tener el incremento, sea cual sea, del salario mínimo. Así que muchas gracias por ayudarnos a entender la temática. Esto apenas comienza, habrá tiempo de volver a conversar a ver cómo avanzan estas discusiones. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Gracias, Henry. Así es, ahí estaremos muy pendientes para continuar aportando con nuestra visión técnica en esta discusión. Gracias por la Claro que sí, invitación y un saludo muy muchas especial. gracias. A usted, doctor Mejía, muy amable. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuáles son las reseñas más buscadas este año por los usuarios de Wikipedia. Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos, un cobro que la DIAN le está haciendo a la refinería de Ecopetrol en Cartagena con amenaza además de embargo, desató una polémica y una gran preocupación en el país. Para analizar este tema, saludo al doctor Amílcar Acosta, economista y exministro de Minas y Energía. Doctor Amílcar, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Muy buenas noches a ustedes, a toda la mesa de trabajo y a la vasta audiencia. Entiendo, doctor Acosta, que el cobro tiene que ver con un aumento en el cobro del IVA a la refinería de Ecopetrol por las importaciones de combustible, pero que además es retroactivo. Sí, la DIAN está haciendo este cobro del IVA sobre las importaciones de combustible que hace el país, que significan el 40% de la gasolina que se consume en el país y el 10% del diésel. Esta decisión que toma la DIAN se basa en una interpretación, a mi juicio, errónea de la norma.
puesto que toda la importación que hace Ecopetrol la hace a través de Reficar. Y Reficar está amparada por una norma específica que tiene que ver con la zona franca. Las zonas francas no son objeto ni el pago de aranceles ni de IVA. Luego, no se causa IVA con la importación de combustibles al país. Pues entiendo, doctor, que más allá, digamos, del tema jurídico, la deuda que se está cobrando por parte de la DIAN a la refinería se acerca a 1.3 billones de pesos. Pero los perjuicios, según dice la refinería, si le llegaran a embargar las cuentas, al parecer serían muchísimo más graves para el país. No, el monto es mucho mayor porque como están haciendo este requerimiento del pago retroactivo, estamos hablando de más de 20 billones de pesos que tendría que pagar Ecopetrol, con un agravante más. Y es que si se acepta esa interpretación de la DIAN, pues hacia el futuro Ecopetrol tendrá que facturar el IVA, cual significaría un incremento en el precio de los combustibles del 19%. ¿Será verdad, como dice la refinería de Cartagena, que si la DIAN le llegara a embargar las cuentas, no, pues se pararía por completo la producción de combustibles porque no habría ni siquiera para pagar la nómina? Sí, pero afortunadamente se impuso a la sensatez y en una declaración de parte de la DIAN han descartado ese recurso porque realmente causaría un gran traumatismo en el país porque paralizaría la refinería de Reficar que refina la mitad de toda la refinación del país. Estamos hablando de 200.000 barriles días, que significaría que en 15 días, si se llega a dar ese embargo, en 15 días el país se paralizaría porque no podría contar con el combustible, especialmente en la región Caribe. Pues doctor Amílcar, vamos a estar muy atentos a ver si realmente se logra solucionar por la vía de la vía jurídica o simplemente de la amistad que se supone debe haber entre las mismas entidades del gobierno, este impasse que ha causado tanta preocupación. Le agradezco de antemano, doctor Amílcar, sus opiniones aquí en Signo Pesos. Muchas gracias. Con mucho gusto y buenas noches. Y a propósito de este tema, hay otros expertos y exministros que también se han pronunciado en contra de un eventual embargo de esas cuentas a la refinería de Cartagena y de toda esta polémica que se ha desatado entre la DIAN y Reficar. La decisión de la DIAN de eventualmente pensar en un embargo sobre las cuentas de Reficar y posiblemente también sobre las cuentas de Ecopetrol es de terribles consecuencias para la economía colombiana. En primer lugar, tiene un riesgo laboral, pero también tiene un riesgo severo de desabastecimiento de combustibles en la región Caribe colombiana. Nadie entiende que el gobierno nacional actúe contra otra entidad del gobierno nacional de esta manera, con los riesgos que esto generaría para la ciudadanía en materia de empleo, en materia de abastecimiento de combustibles. Esto es muy grave. Hay que esperar cuáles son los resultados de estas acciones y de esta tutela, pero a mí me da la impresión de que esto está relacionado con el grave problema de iliquidez del gobierno, que está buscando plata hasta debajo de las piedras y eventualmente con arbitrariedades como puede suceder en este cobro coactivo que le acaba de notificar la DIAN a Reficar. Lo primero es que es un riesgo muy grande, porque jurídicamente no hay claridad. Hay una discusión jurídica porque no existe norma expresa que así lo determine. Es una interpretación que está haciendo la DIAN que puede ser muy peligrosa. Puede ser muy peligrosa porque jurídicamente la DIAN no tiene certeza, pero financieramente es gravísima. Lo primero, porque serían casi 9 billones de pesos de deuda que tendría Ecopetrol. Pero más grave que eso es que un embargo implica que los bonos que ha colocado Ecopetrol, por unas cifras superiores a los 150 billones de pesos, podrían hacerse exigibles inmediatamente, porque en esos bonos existe una cláusula que en caso de embargo pueda suceder esta situación.
Y en otras noticias, Bogotá se convirtió hoy en la primera ciudad en América Latina en emitir un bono verde en el mercado internacional. Estos bonos son un tipo de endeudamiento que servirá a la ciudad para financiar proyectos de movilidad sostenible con el medio ambiente. La operación alcanzó 2.3 billones de pesos, marcando el regreso de Bogotá al mercado internacional de capitales después de 18 años. Esto explica la secretaria de Hacienda Distrital, Ana María Cadena. Bueno, son excelentes noticias para Bogotá. Nos consolidamos como la primera ciudad en América Latina en emitir un bono verde en mercados internacionales. Además, nuestro bono, que alcanzó los 600 millones de dólares, es el más grande en todas las Américas. Así que estamos muy contentos, entendemos esto como un mensaje de confianza de los mercados en Bogotá, de inversionistas en toda la región, europeos, norteamericanos e incluso latinoamericanos. Así que hoy nos comprometemos a que estos recursos que llegan a través del primer bono verde los usaremos para reducir a través de 4 proyectos importantísimos en alrededor de 150.000 toneladas de CO2 al año para la ciudad. Estamos hablando de 4 proyectos fundamentales para la ciudad: la línea 2 del metro de Bogotá, la nueva calle 13 y los 2 cables aéreos que están en proceso, el cable aéreo de Potosí y el cable aéreo de San Cristóbal. Entre esos 4 proyectos esperamos reducir anualmente en más de 150.000 toneladas las emisiones de CO2 de la ciudad. Así que es definitivamente una gran noticia para Bogotá. La movida empresarial de hoy es de Arroz Supremo. La reconocida marca celebró su aniversario número 60 con el anuncio de un cambio en sus planes de producción que ahora serán sostenibles. Lo hará con el lanzamiento de 2 variedades de arroz ecoamigables. La apuesta de la marca por esta nueva tendencia está acompañada de estrategias de calidad e innovación. Las nuevas variedades provendrán de cultivos certificados con buenas prácticas agrícolas que protegen la flora, fauna y fuentes hídricas, al igual que a las comunidades rurales. Además, los productos vendrán con granos enteros y de mayor tamaño y un empaque resellable único de esta marca. Y el cierre del gobierno federal en Estados Unidos, que ya completa 37 días, amenaza con causar retrasos y caos en las 40 principales terminales aéreas. A partir de mañana se reducirá en 10% la actividad en los aeropuertos de Nueva York, Atlanta o Chicago, entre otras ciudades, por la falta de unos 2.000 controladores aéreos. Filas gigantescas que hasta se extienden afuera de aeropuertos. Esperas eternas, vuelos cancelados y viajes frustrados. El cierre del gobierno federal ya ha generado contingencias en la operación aérea en Estados Unidos. Por eso, a partir de mañana, habrá medidas extremas. Habrá una reducción del 10% en la capacidad de 40 de nuestras ubicaciones. Esto va a estar basado en datos. No depende de qué aerolínea tenga más vuelos desde una determinada ubicación. Se trata de identificar dónde tenemos la mayor presión y cómo podemos aliviarla. Esto podría propiciar cancelaciones en aeropuertos como el de Los Ángeles, los que operan en el área de la ciudad de Nueva York, Washington, Miami, Dallas, entre otros. La razón es política. El cierre del gobierno federal, que completa 37 días, no permite pagarle a funcionarios de la administración. Por eso, 13.000 controladores aéreos y 50.000 oficiales de filtros de seguridad y chequeo en aeropuertos están trabajando sin recibir salario, por lo que muchos han pedido licencia y no están yendo a trabajar. Los viajeros afectados son empáticos. Yo entiendo completamente. Si a mí no me estuvieran pagando bien por mis servicios, yo tampoco trabajaría. Se estima que 3.1 millones de pasajeros se han visto afectados por la falta de personal en los aeropuertos. Nada más ayer hubo 2.100 vuelos retrasados y 171 cancelados en Estados Unidos. Gracias a Juan Camilo. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Las siguientes son las páginas o historias y reseñas más buscadas y más visitadas en Wikipedia. Primero la de Donald Trump, luego Elon Musk, luego ChatGPT, también Kamala Harris, YouTube y finalmente el Papa Francisco.
Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.